saludo para todas las personas que estén viendo esta grabación. De recalcar que es un ejercicio para medios prensa de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. Hoy tengo el gran honor de compartir con una gran periodista cultural que, que nos está acompañando hoy y quisiera cordial saludo, Ivonne. Ivonne, ¿cómo estás? Bueno, gracias Mónica y a todos quienes vayan a ver este material de esta entrevista. Muchísimas gracias. ¿Qué tal si empezamos y me cuentas un poco de tu trayectoria profesional, de cómo te desenvuelves en el periodismo cultural? Pues bueno, yo he estado desde diferentes orillas del periodismo en general. Creo que el periodismo cultural, pues no sé si exista. Creo que el periodismo es uno solo, pero bueno, eso más adelante te desarrollaré esa idea. En sí, pues empecé hace 17 años, empecé haciendo prácticas en Publicaciones Semana, y ahí trabajé haciendo mucho entretenimiento, que también pues digamos que hay un debate y una discusión interesante sobre la cultura y el entretenimiento. Sí. Y más adelante, 4 años después, empecé a trabajar en el Ministerio de Cultura, y ahí empecé a trabajar desde la otra orilla, que es la comunicación organizacional, y en donde me di cuenta que definitivamente para hacer una buena comunicación organizacional también se debe partir de los mismos principios del periodismo, que es la investigación, la corroboración de fuentes, escribir bien, etcétera, etcétera. Eh, y me di cuenta también que todo lo que había aprendido haciendo o ejerciendo como periodista me ayudó muchísimo a mi labor desde lo organizacional en el Ministerio de Cultura. Ya después también te contaré por qué. Y luego, pues en el Ministerio de Cultura me hice toda una carrera, duré 9 años trabajando ahí, empecé como periodista cubriendo una de las áreas del ministerio, que era la Dirección de Patrimonio, y luego empecé a cubrir otras áreas y después me nombraron asesora de la oficina de prensa y finalmente me nombraron coordinadora de la oficina y duré 6 años como jefe de prensa del ministerio. Hace 2 años me retiré y decidí independizarme, y hace 2 años monté mi propia agencia de comunicaciones que se llama Chac Comunicaciones, y es una agencia que tiene el enfoque cultural, aunque últimamente pues también lo he venido ampliando a otros enfoques como muy hermanados con la cultura, como lo social, lo educativo, y pues esa es como nuestra especialidad, y a eso nos dedicamos, a ayudar a las organizaciones y a las entidades culturales y sociales del país a divulgar, a contar lo que hacen a través de estrategias de comunicación integrales, innovadoras, y que le apunten a los diferentes públicos objetivos. Y pues a veces también escribo algunas cosas como independiente, como periodista en temas culturales. Wow, admirable tu carrera profesional, de verdad que para personas como yo que hasta ahora estamos comenzando es como una inspiración, como un camino que queremos seguir, que quisiéramos lograr y que de pronto no todos tienen la oportunidad, pero me parece increíble. Ok. Claro, pero todo lo podemos hacer. Creo que es importante el enfoque, es definitivo. Para mí fue uno de mis jefes en Publicaciones Semana, Diego Garzón, que de hecho también es un periodista dedicado al tema cultural, y fue editor de cultura de Revista Semana. Él en algún momento me dijo, bueno, Ivonne, si tú te quieres dedicar al periodismo cultural, pues es importante que te especialices, y que porque hace mucha falta periodistas que cubran cultura, periodistas que también trabajen para las entidades públicas, culturales, las organizaciones culturales,
públicas y privadas necesitan muchos aportes desde la comunicación y el periodismo, pero pues sí hay que tomar en algún momento, o por lo menos en lo personal, me sirvió mucho ese consejo de enfócate y profundiza en esa fuente, que es demasiado profunda, extensa, amplia y también pues que se actualiza cada vez más, ¿no? Como muchas áreas, pero creo que la cultura, por ser una dinámica que hace parte de las mismas comunidades, un modo de expresión, una forma de vida, pues se va actualizando también con lo que va pasando en el mundo, en la sociedad. Entonces sí hay que dedicarse a la fuente y dedicarse con muchísima seriedad y con mucho respeto también sobre lo que significa la cultura para las comunidades, para la gente, para los artistas y para una sociedad. Claro, muy, muy importante. De verdad que me encanta mucho escucharte. Tienes una visión muy, muy clara, muy concreta de lo que haces, de los aportes que le quieres dejar como que a la sociedad. Y eso es muy importante, ¿sabes? Y pues esta entrevista se basa más en el periodismo cultural, ¿verdad? En lo que se entiende como periodismo cultural. Y quisiera preguntarte, ¿qué entiendes tú por periodismo cultural? ¿Cuál es tu definición de periodismo cultural? Pues para mí el periodismo es uno solo, realmente es como el mismo, periodismo pues sustentado en unas bases, en unos conceptos y en unas metodologías eh, que son iguales para todo el periodismo. Ya digamos que cuando solemos hablar de periodismo cultural, pues estamos hablando de un tipo de fuente que podemos cubrir los periodistas, que es el gran campo de la cultura. Entonces, pero creo que el periodismo es uno solo y que se debe cubrir con el mismo rigor que si cubrimos cualquier otra fuente en la que nos podemos desempeñar como periodistas. Entonces, creo que el tema, el concepto como tal de periodismo cultural, pues es como, eh, digamos, como que se puede debatir muchísimo, como que Claro. en lo personal siento que deberíamos como referirnos al periodista que cubre cultura o al periodista que se dedicó a trabajar en los temas culturales. Ahora bien, el tema cultural, pues como fuente es bastante extenso, y más en este país que tiene tanta diversidad cultural, pero la cultura en sí es algo que atraviesa todo, que atraviesa la sociedad, que atraviesa la vida misma, que hace parte intrínseca de las comunidades. Y pues que va desde lo patrimonial, desde lo tradicional, desde lo ancestral, hasta las nuevas expresiones o las expresiones contemporáneas, como las artes visuales, la fotografía, etcétera, etcétera. Y también, bueno, pues ahí hay un poco como que el periodista cultural puede ser un periodista cultural que trabaja en diversos campos y en diferentes, desde diferentes miradas, ¿no? Desde un medio de comunicación masivo, alternativo, eh, virtual, digital o impreso, o televisión, etcétera, etcétera, o un medio de comunicación alternativo, especializado, no sé, y también, o universitario, por ejemplo, Claro. eh, o, eh, o el periodista que cubre el tema desde una agencia de comunicación o desde una organización pública como un Ministerio de Cultura o una Secretaría de Cultura. Creo que así tu énfasis sea la comunicación organizacional, es el periodismo la base de cualquier ejercicio que se haga en cualquiera de estos medios o en cualquiera de estas entidades o estancias. Claro, sí, sí, tienes toda la razón y tu concepto es muy, muy válido. Eh, pero yo te tengo una pregunta. ¿Por qué dedicarse al periodismo cultural o organizacional, como lo dices tú?
¿Cuál sería como que esa motivación para dedicarse al periodismo cultural? Pues yo creo que eso es una pasión y una sensibilidad que uno tiene. Entonces, lo primero es, en el periodismo, pues uno le dedica mucho tiempo a este trabajo, uno es periodista 24/7, como los Claro. médicos, tienes que estar conectado, actualizándote, qué está pasando en las noticias, escuchando noticias o viendo noticias día y noche, o sea, realmente es una profesión que requiere estar conectado todo el tiempo. ¿No? Entonces yo digo que bueno, si uno va a estar todo el tiempo trabajando en función de esto y en esto, pues uno debe primero decidir y mirar, bueno, qué es lo que a mí me motiva como periodista a hacer. A mí qué me gustaría cubrir, porque es muy diferente si a ti te apasiona, no sé, cubrir la política, eh, la sección política, eh, o orden público o judiciales, a cubrir cultura. Entonces creo que eso es un tema más de pasión y también de sensibilidad, porque el periodista que cubre cultura tiene que tener una sensibilidad por este tema, para Claro. poderlo entender en su dimensión, porque digamos, es muy diferente cuando tú vas a cubrir economía, un tema económico, pues tú tratas de entender, bueno, tienes que saber de números, obviamente, y de Claro, estadísticas, sí, y saber leer las estadísticas y demás, pero digo yo, para hacerlo bien, pues te tiene que apasionar los números, las estadísticas y demás, y aprender de eso. Igual en el periodismo cultural, hay que estudiar en la misma profundidad y hay que meterse en la misma profundidad. Entonces creo que este es un tema, empezando de pasión y de sensibilidad. Ya luego, si a ti te apasiona y tienes la sensibilidad para el tema y quieres dedicarle a esto, pues muy bienvenido, porque como decía anteriormente, en el país faltan periodistas especializados en cultura, y muchos, no solamente para que trabajen en los medios de comunicación como todos quisiéramos en algún momento de nuestra carrera, sino que en tan amplias posibilidades y áreas que tenemos los periodistas especializados en cultura, organizaciones públicas, organizaciones privadas, grupos de teatro, de danza, de música, colectivos, comunidades artesanas, etcétera, etcétera. Creo que se nos cayó el internet o está inestable. oh, sí, sí te estoy escuchando, sí, 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 Entonces creo o sea, que realmente se necesitan. Y yo creo que en todos los campos se necesitan, pero en cultura especialmente, que es donde yo conozco, realmente hay deficiencia de periodistas dedicados a la cultura. Igual, pues también sabemos todos que cada vez son menos los espacios también en los medios de comunicación masivos que le dan para la cultura. Eh, pero, pero no solamente podemos pensar en eso, en que el periodista cultural debe trabajar en un medio de comunicación. Creo que eso es una visión muy cerrada del periodismo en general, y creo que a nosotros se nos debe ampliar de claro. universidad las opciones y las posibilidades del periodista. Un periodista que investiga, un periodista que escriba, un periodista que le guste hacer reportería. Es un periodista que tiene muchas posibilidades en muchos campos. Claro. Y que no es fácil, ¿no? Independientemente del área que es. Y en cultura es exigente. Claro, eso, a eso iba. Tú como periodista y más que ejerciste como periodista cultural y sigues haciéndolo, ¿a qué retos te has enfrentado, tanto personalmente como profesionalmente, por estar en el periodismo cultural? Pues como muchos retos, a nosotros nos toca ser muy creativos, eh, porque, pues digamos, desde la comunicación organizacional,
el sector cultural es el que menos presupuesto tiene siempre, ¿no? Hasta ahora las organizaciones culturales están viendo la importancia del comunicador en estas organizaciones, ¿no? Hasta ahora. Y es un reto constante que tú tienes que entrar a la organización y demostrar cómo desde la comunicación, desde el periodismo, obviamente, se puede apoyar al cumplimiento de los objetivos de la organización. Entonces, el tema cultura y comunicación versus periodismo muchas veces está un poquito como alejado, ¿no? Como que por ejemplo, los artistas muchas veces como que, bueno, nosotros hacemos esto y nosotros lo divulgamos con el voz a voz. Y muchos grupos de teatro, por ejemplo, tradicionalmente hacían voz a voz, pero hoy en día, cuando tenemos las redes sociales, cuando tenemos todo un trabajo, pues todas las posibilidades de hacer un trabajo en Free Press, se abren las posibilidades de divulgación para este tipo de grupos, y ahí es donde uno debe mostrar la importancia de la comunicación, una comunicación efectiva y asertiva, para que se cumplan los objetivos de la organización. Y eso por un lado. Entonces, ese es el primer reto. Y además siempre el área, además de que es el sector que menos recursos tiene normalmente, por lo menos en lo público, también es como las áreas de prensa y de comunicación las que menos recursos se le asignan. ¿Sí? Entonces, también por eso empecé diciendo, uno tiene que ser muy creativo Claro. desde la comunicación y el periodismo organizacional. Ahora, dedicado a la cultura. Ahora bien, desde el periodismo puro y duro, especializado en cultura, pues uno de los retos principales es estar muy bien informado del sector, de lo que pasa en el sector, leer mucho, ver muchas cosas, mucho cine, televisión, estar como muy actualizado con lo que está pasando en el mundo del arte y pues en el mundo, porque este es un sector, los periodistas culturales pues son periodistas que digamos que se reconocen o se distinguen, a veces también un tema como de ego, siento yo, pero, pero sí es un sector que es como muy leído, eh, culto, por decirlo de la manera más como pegada al término, pero sí, es un periodista que lee, que es un periodista que ve, que se entera, que se actualiza, eh, es un periodista de mente abierta también, ¿no? Eh, que puede recibir el tema tradicional y el tema contemporáneo de buena manera, y creo que eso también es un reto que muchos periodistas culturales no lo han visto, y que como en esa posición egocéntrica que muchos tienen o tenemos también, Sí, claro. no se dan cuenta que la cultura, o no nos damos cuenta que la cultura es un campo tan amplio, y que no es, que ya hace muchos años se replanteó la cultura culta como lo inalcanzable, o como lo que solamente entiende una élite o puede acceder una élite, sino que la cultura hoy en día se entiende como algo que atraviesa las comunidades, a las sociedades, al diario vivir, y que también es un motor, un detonante de transformaciones sociales muy importantes. Entonces, la cultura también son las expresiones tradicionales, también son los conocimientos ancestrales, y creo que ese es uno de los retos grandes del periodista, de muchos de los periodistas dedicados a la cultura en Colombia. Claro, y que teniendo en cuenta todo lo que tú Un dices. último reto que también Ah, quisiera claro. mencionarte: Sí, dime. cuando estás trabajando en un medio masivo, pues el reto es todo, ¿no? Para que te den un espacio. Eh, yo creo que
me atrevo a decir que el único medio masivo que tiene un espacio para la cultura y que tiene una sección de cultura eh, pues medianamente grande Aceptable. es El Tiempo. ¿No? Mm, El Tiempo tiene periodistas cada vez menos dedicados a la cultura, pero pues en un momento El Tiempo tenía el periodista que se dedicaba a cubrir teatro, el periodista que se dedicaba a cubrir cine, el periodista que cubría literatura, el periodista que wow. cubría organizaciones públicas desde la cultura, entonces pues es otra cosa, ¿no? Es otra posición del medio de comunicación. Hoy en día son menos periodistas, pero sigue siendo la sección de cultura, creo que la más fortalecida en los medios de comunicación masivos. Y bueno, pues obviamente el espectador tiene un espacio importante para la cultura, pero son tres, cuatro personas haciendo la sección y muchas veces pues los espacios se reducen, ¿no? Claro que no, Y no los hay. medios de televisión sin son muy guerreados los espacios para la cultura. Realmente hay más espacios para el entretenimiento, obviamente hay toda una sección de entretenimiento, Exacto. y ahí caben algunas cosas más de culturales, pero, bueno, no muchas. Sí, Sí, como y muy los medios ya contadas. especializados en cultura pues son pequeños, son más especializados, más de nicho, y existen y sobreviven y algunos se cierran y otros se abren, pero pues también es ese un reto importante desde los medios de comunicación. Claro, se enfrentan a muchos retos porque no hay tanto apoyo, ¿no? Y tampoco acogida por parte de la audiencia. Y tal vez creo que ese es el dilema, que tal vez si no hay apoyo de la audiencia, entonces los medios tampoco lo apoyan, ¿sí? Tampoco hay como que esa importancia que se le debería dar. Y bueno, Pues mira que ese es un debate muy grande. sí, Yo sí creo que definitivamente hay mucha gente que le interesa el tema cultural. Desde las comunidades, los cultores, los gestores, los artistas. Tú vas a un municipio cualquiera de Colombia y en cada esquina encuentras a alguien bailando, sí, cantando. Está la biblioteca, que es uno de los lugares más importantes de la comunidad. Están las escuelas de arte para niños, para jóvenes, y ahí es donde se encuentra la comunidad. Y sí, yo siento que sí hay muchas personas interesadas. Ahora, los jóvenes hoy en día les encanta el arte, muchos, les sí, encantan los sí, temas es verdad. artísticos y culturales. Y el tema es que si uno como periodista o como estudiante de periodismo le apunta solamente a los medios masivos, pues los medios masivos, digamos que el tema cultural no da pauta, eso sí es una realidad. Sí, las organizaciones culturales son muy poquitas las que pautan. Entonces, pues ahí hay que darle una vuelta, un viraje también al tema y decir, bueno, pues si no hay plata por aquí, vamos a buscarla por allá y por eso te decía un poco el tema de la creatividad. Los periodistas que nos dedicamos a la cultura tenemos que ser muy creativos porque no te puedes solamente dedicar a ser periodista de un medio de comunicación. Eso creo que ya está mandadísimo a recoger hace mucho tiempo. Tenemos que pensar en ser periodistas independientes, los que montan un blog, los que montan, no sé, se dedican a ser youtubers, pero youtubers Culturales, informados, sí, claro. que hablan de la cultura en el país y del arte y demás, o el periodista que se dedica más a apoyar las organizaciones culturales o los grupos culturales o los colectivos, bueno, etcétera, etcétera. O sea, como abrirse ese campo del periodismo y no apuntarle solamente a los medios de comunicación, porque es que el periodista de cultura es cada vez menos. Y si tú te dedicas Abarca solamente a más. eso, entonces de aquí a mañana te echaron y tu perfil no dio para estar en otro lugar o difícilmente encuentras trabajo en otro lugar. O te va a costar porque te has cerrado solamente a que no, yo soy periodista. Y eso pasa mucho en el periodismo cultural. Yo soy periodista de medio de comunicación, punto. Y el que se dedica a hacer comunicación organizacional no es periodista.
pero entonces tú te tienes que ganar ese espacio también. ¿Cómo? Trabajando, estudiando, profundizando, actualizándote, etcétera, etcétera. Claro, e innovando, ¿no? Porque pues muy empíricamente creo que obviamente la llegada del Internet abrió muchísimos espacios a los comunicadores para que fueran, como dices tú, creativos, ¿no? Y ahora si hablamos del periodismo cultural, tiene una importancia muy grande, o sea, para mí, no sé tú qué opines, pero para ti, ¿cuál es la importancia que tiene el periodismo cultural en la construcción de las sociedades, en la construcción de las sociedades culturales? Pues toda, o sea, en general en la construcción y en la transformación de la sociedad. La cultura en sí es ese detonante y ese motor que mueve a procesos de transformación social, de reconciliación, de cohesión social, de expresión. Eh, y creo que si las políticas públicas se enfocaran más a apoyar la cultura y la educación, la sociedad sería totalmente diferente. ¿Sí? Porque la cultura y la educación, que son muy hermanas, hace que los seres humanos nos expresemos, canalicemos, desarrollemos también un sentido más crítico, escojamos mejor a nuestros gobernantes, eh, Claro. mil cosas que puede generar la cultura y procesos de perdón, de reconciliación, de paz. O sea, no te imaginas todo lo que uno se encuentra en los municipios y en las comunidades del país, que pasa a través de la cultura. Eh, y en ese sentido, pues el periodismo ayuda a divulgar todo esto que pasa y ayuda a contarle a la gente y a decirle no solamente la noticia del muerto es lo único que pasa en este país, ni de la corrupción, ni el robo, que a veces es tan desesperanzador para todos, ¿no? Aquí también pasan otras cosas, como el colectivo del Chocó, de los jóvenes creadores del Chocó, que todas las tardes se reúnen en su barrio con calles destapadas y se reúnen 400 chicos y aprenden nuevas coreografías y trabajan la música y los ritmos tradicionales del Pacífico con nuevos ritmos más contemporáneos o el hip hop y etcétera, etcétera, y montan unas coreografías divinas, brutales, de altísimo nivel, sin tener ni la formación, ni el apoyo, ni aparentemente pues como una motivación más allá de el querer distraerse, entretenerse, cambiar ese chip que tienen o esa única posibilidad que desde acá vemos que tienen estos jóvenes, que es la violencia, las drogas y demás, ¿no? Allá estos 400 jóvenes están pensando en bailar, en reunirse para compartir, para bailar, para ser felices. Y no, ni siquiera es un tema que lo atraviesa el tema económico, ni la plata, ni nada de eso. Entonces creo que esa es la sensibilidad justamente que debemos tener los periodistas que nos dedicamos a la cultura, y es ver qué hay detrás de un proceso de esos o de una cosa de esas que uno pueda ver en un municipio, ¿no? Apartado como en el Chocó con estos jóvenes, y que va más allá de un tema económico, que cuando tú vas a ofrecer la noticia, como lo decimos desde las agencias, cuando tú vas a vender la noticia, definitivamente es todo un reto, ¿no? Porque es diferente que tú le digas a un medio, 3.700 mujeres murieron el año pasado a causa del cáncer del cuello uterino. Eso es una cifra impactante y el medio de una vez te cubre. A que tú le digas a un medio, no sé, a través de la lectura y la danza, 8 jóvenes de Tumaco están cambiando
están cambiando las armas por la música o algo así, no sé. Y entonces tú tienes que justificar qué es lo que pasa detrás de eso. O sea, ahí entonces como que muy interesante, sí, tenemos que mirar qué espacio tenemos, nada. Entonces ahí pues es un poco más complicado. Y hay que saber qué es lo que tú puedes ofrecerle a un medio de comunicación como periodista. Por eso es que ahí está la clave de que el comunicador organizacional tiene que ser periodista, porque le estás hablando todo el tiempo a periodistas. Entonces es como, ¿qué le voy a ofrecer como periodista a mi colega periodista para que esta noticia le sea de interés y pueda, pues se la aprueben? Porque al fin y al cabo ni siquiera el periodista es el que aprueba la noticia, sino el editor o su jefe de redacción. Claro, es muy impactante, claro, tu punto es demasiado válido. Y entonces ahí es cuando uno dice, ok, entonces si no hay tantos recursos, ¿cierto? Si no hay tanto apoyo por parte de los medios masivos de comunicación. Y es tan importante, ¿verdad? Porque el periodismo cultural es muy importante en la construcción de las sociedades y como dices tú, en la transformación. ¿Tú qué crees? ¿Cuál crees que sería el cambio más necesario que se podría hacer para que el periodista cultural tenga las herramientas completas y se pueda hacer un mejor reportaje, un mejor trabajo del periodismo cultural? Es que por esto te digo que esto es un tema que se mueve mucho desde la pasión y desde la sensibilidad, porque cuando a uno lo apasiona el tema, obviamente uno tiene que vivir de algo, ¿no? O sea, no, no vive de aire, obviamente, ¿sí? Claro. Eh, pero cuando uno le apasiona el tema, eh, como que él encuentra redes de apoyo, encuentra otros pares que le apuestan a lo mismo, te motivas solamente con el hecho de poder tener la posibilidad de contarle al mundo que en Tumaco 8 chicos están transformando su vida a través de la danza. Entonces eso te apasiona tanto que lo haces, simplemente sucede, ¿sí? Encuentras aliados, encuentras redes, la misma gente te ayuda, etcétera, etcétera. Creo que es como tomar también una posición, siento yo, política, cada uno como periodista, y más en el tema de cultura. Es un tema que te lleva a sentar una posición política y decir, bueno, yo le apuesto a este tema, a esta fuente, voy a cubrir cultura, y es mi apuesta también política, es mi apuesta también de vida, y voy a encontrar los recursos para hacerlo, porque es que al fin y al cabo la situación del periodista que cubre cultura no es tan diferente a la situación del periodista que cubre judiciales hoy en día, ¿sí? En un medio de comunicación masivo. No es tan diferente. O sea, la competencia es toda, los medios de comunicación masivo hoy en día para estas secciones y para todas, creo yo, contratan a muchos practicantes, pagan muy mal, ¿sí? También están pagando muy mal. Entonces, pues creo que ya es un tema de, bueno, tomar una decisión. Si esto es lo que a mí me apasiona, lo voy a lograr y voy a encontrar los caminos, los recursos, los aliados para hacerlo. Y seguro los vas a encontrar, porque en este tema se requieren, en este tema de la cultura, uno no solamente se desarrolla como periodista, sino también como un buen gestor cultural, porque todo el tiempo estás gestionando recursos, alianzas, redes, de todo el tiempo, porque nunca los recursos son suficientes para todo lo que hay que hacer. Claro, es ilimitado. Y claro, ya que tú me hablas de pasión, ¿sí? Y se te nota que tienes mucha pasión por lo que haces, que amas lo que haces a la hora de hablar. ¿Qué es lo mejor de ser un periodista cultural? ¿Qué es lo que más te gusta, lo mejor? Hay conocer tantas posibilidades de vida que hay, tantas miradas, tantas realidades, tantas visiones sobre el mundo, eh,
eso, como que esa posibilidad y ser periodista que cubre cultura en Colombia Sí, es sí, la sí. posibilidad de encontrarse una cantidad de conocimientos, de talentos, de eso de cosmovisiones, de maneras de ver el mundo, de una espiritualidad profunda también, porque la cultura está desde la cultura tradicional y ancestral hasta las expresiones contemporáneas, muchísimas están conectadas, directamente conectadas con lo medioambiental y con lo espiritual. Entonces, es una satisfacción muy grande cubrir esta fuente, realmente trabajar en los temas culturales. Te alimenta el alma, te alimenta el espíritu, sientes, yo siento que de esta manera yo le aporto, con los dones que tengo, le puedo aportar a la humanidad, que le puedo aportar a la sociedad y que le puedo aportar a mi país. Claro, wow. Es impactante como tu visión. A mí me encantaría como que también en algún punto de mi vida llegar a lo que tú estás, a ese punto, ese amor, esa pasión tan grande que me imagino que se desarrolla, ¿no? Con el tiempo, con las experiencias, conociendo la gente, conociendo las